¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Todo está en los libros. Hoy es una ocasión muy especial porque está una invitada de lujo. Ella es escritora, ella es periodista, ella es actriz, es la segunda vez que nos visita y ella es Ayanta Barili. Ayanta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada en fin, de volver a verte, Luis, y de estar conectada con todos vosotros. Pues el gusto es mío, Ayanta. La verdad que el episodio que grabamos en diciembre es uno de mis favoritos y yo creo que es un episodio al que vuelvo constantemente. Me parece un episodio muy emotivo y bueno, esa novela de la que hablaban. Bueno, hablamos de tu novela Un mar Un mar violeta violeta oscuro, oscuro. y una Sí, mujer y dos gatos los en ese gatos. entonces. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de tu última novela, Yanta, Si no amaneciera, que no sé por qué siempre que pienso en el título, siempre digo por si no amaneciera. No sé si ese es el nombre de una película o algo así, pero es Si no amaneciera, ¿verdad? Bueno, Si no amaneciera es el título, de hecho, también de una película así Ujú. muy antigua, preciosa, pero que en realidad no tiene nada que ver con el argumento del libro. De hecho, se me ocurrió el título y hice lo que hacemos todos los escritores, que es ir a googlear y ver si ya está pillado. Y vi que en efecto que pertenecía a una película que además ya había visto, pero como me gusta mucho esta cuestión de las sincronías, que a veces pues a uno se le ocurre un título y de pronto hay una película y de pronto la película tiene que ver con lo que tú has escrito o con lo que yo he escrito en este caso, y sin embargo realmente no tenía nada que ver. Me gustó mucho la novela, Ayanta. Yo creo que, y te lo digo no por la amistad que nos une, pero yo creo que esta novela y Un mar violeta oscuro, inclusive Una mujer y dos gatos, ha sido lo que más me ha gustado de literatura en el último, al menos en el último año de lo que he leído. La Bueno, verdad, muchas gracias, Luis. eh, te confieso que yo no soy mucho de leer novelas, Ujú. ya prefiero leer cosas de historia, filosofía, pero estas novelas me enganchan y no sé qué tienen, Ayanta, que se me hacen novelas bastante profundas y a la vez simples de leer, un lenguaje, una escritura no rebuscada, simple, pero a la vez muy profunda y a la vez muy poética, sobre todo. Noté más poesía, Yanta, corrígeme si estoy mal en esta novela que en la anterior. No sé si sea mi percepción o... Es una percepción, sí, o sea, no es la primera vez que me lo decís. Yo no soy muy consciente de eso. Es en todo caso interesante como en un autor el estilo también va variando. Imagino que tiene que ver con el tipo de historia, es decir, la música que cada escritor busca en una composición que finalmente es un libro, que es una novela. Y si tiene también que ver que estamos en un cambio permanente, ¿no? Por lo tanto, pues el estilo también va cambiando según vamos creciendo como escritores o vamos cumpliendo años o vamos viviendo la vida de una manera diferente. Es decir, que también el estilo, todo cambia a nuestro alrededor constantemente y evidentemente el estilo también. Y es cierto que esta novela tiene un toque más poético que las anteriores. Claro. Ayanta, bien, estuve viendo algunas de las entrevistas que te hicieron y en una de ellas contabas que hace 4 años, ¿verdad? Que empezaste a leer, bueno, a A leer, sí, escribir, a escribir y a leer a esta novela. escribir y a leer esta novela. Me gustaría preguntarte cómo surge esta novela, Yanta, de dónde te viene el tema, es decir, cuáles son los orígenes Es de ella. siempre, de pronto, es curioso cómo se desencadena esa tormenta creativa que te lleva a decir, sí, este es el argumento de mi próxima novela. Yo no soy una... se divide siempre los escritores entre escritores de mapa y escritores de brújula. Los de mapa son los que lo tienen todo pensado y los de brújula son los que bueno, pues van un poco a ciegas y van haciendo camino al andar. Yo, desde luego, soy de esta segunda
especie, porque nunca sé exactamente hacia dónde me va a llevar lo que escribo. De hecho, me parece cada vez más que escribir una novela es de algún modo también un diario personal, si bien es una novela de ficción, pero es cierto que todo lo que te va ocurriendo a lo largo de los años, y son muchos, porque 4 años son muchos, pues se va metiendo de muchas maneras dentro de esa ficción que uno está escribiendo. Pero es verdad que hay un punto de ignición, es donde el fósforo se prende, y es siempre cuando hay algo que me produce una emoción muy honda, una emoción que además considero que es universal, que es compartida y que sobre todo que me apetece compartirla. Y en este caso fue que hace 4 años recibí un vídeo que es tal y como comienza la novela. La novela comienza con un hombre muy mayor que está el día de su 90 cumpleaños y de pronto recibe una película en su correo y es la película de los primeros 10 años de la vida de su hija, Anita. A mí lo que me pasó es que recibí por sorpresa un vídeo de los primeros 10 años de la vida de mi hija. Me la envió el que había sido mi pareja, el padre de mi hija, y me la envió porque respondía a una promesa que le hizo sobre todo a su hija, pero bueno, también a mí, que cuando su hija cumpliera 18 años tendría la película de sus primeros años de vida. La verdad es que mi hija cumplió los 18 y cumplió los 20 y los 21 y esta película no llegó. A todos se nos había olvidado esta cuestión, si bien el padre de mi hija es realizador, y es cierto que a lo largo de muchos años tuvo una cámara en casa grabando constantemente muchas de las cosas, de las escenas domésticas que ahí sucedían. Así es que cuando me llegó este vídeo le di al play y estaba completamente, digamos, sin expectativas de nada. Es como cuando uno va a ver una película que no sabe ni cómo se llama ni de qué va. Y entonces le di al play y de pronto me topé con esto. Y empecé enseguida, inmediatamente empecé a llorar y a llorar. Me dio una emoción, la emoción que todos conocemos, por supuesto, la de el crecimiento de un hijo, que no tiene exactamente que ver, y eso es lo que realmente me interesaba, es decir, que más allá de la cuestión personal, de que ves a tu hija que crece y todo ese desarrollo impresionante que se desarrolla desde un bebé hasta una criatura de 10 años que ya está prácticamente hecha, ya es lo que será, ¿no? Sino ese gran tema que es el paso del tiempo, ese gran tema que es el tiempo detente, eso que nos vemos a nosotros mismos y nos reconocemos y al mismo tiempo no nos reconocemos en absoluto. Y además, claro, esta película tenía la particularidad que claro, al formar parte de mi vida de una manera tan intensa, pues y al verla tantos años después, pues la empecé a ver por capas, porque obviamente me obsesioné y la vi 1000 veces. La empecé a ver por capas y al principio pues estaba sorprendida por lo que el acontecer de mi hija. Después empecé a ver a Luis y a mí, es decir, a esa pareja que fuimos y a todo ese amor que había y todos esos problemas que no se veían en la película, pero que yo sabía al verla que estaban sucediendo y que luego acabarían realmente con nuestra historia de pareja y darían paso a otro tipo de relación. También a los amigos que pululaban por ahí, todo lo que les fue, lo que les iba pasando y lo que sé que les ha pasado ahora, a los familiares, a los que están, a los que ya no están. Por lo tanto, era algo muy fuerte y al final de todas estas capas, lo que traslucía de una manera muy intensa era la casa, esa casa familiar que sigue siendo mi casa, que estaba sometida a todos esos vaivenes, a todos esos cambios, a toda esa energía positiva, negativa, ese concepto de casa habitada, ese concepto de casa que tiene latido, que le late el corazón. Y entonces me interesó mucho porque me di cuenta de que en mi vida no había una única casa, porque está sí mi casa de Madrid, que es una casa de este tipo, y es una casa
a la que yo quiero mucho y a la que respeto mucho, porque es una casa que de pronto se enfada también, según, ¿no? Pero que había otras casas que tenían que ver con la infancia, que tenían que ver con las historias familiares, y que esas casas que cuando cruzas el umbral ya tienen ese olor, ya tienen ese ambiente, ya te devuelven a otro lugar en el tiempo. Y volvemos otra vez al tema del tiempo. Y entonces a partir de ahí simplemente escribí el primer capítulo trasladándolo, es decir, pues contando la historia de este hombre ya mayor que se está despidiendo de la vida, que de hecho pues son sus últimas 24 horas de vida, porque Si no amaneciera es una novela que se desarrolla en 24 horas, si bien recorre hacia atrás 100 años de historia, los 100 años de historia de esta familia, y de cómo este hombre pues acaba viendo su propia película y reflexionando en su vida, sobre su vida, con la imagen, porque la imagen es también muy potente, la imagen cinematográfica. Los recuerdos me parece que es como si tuviéramos una cámara de cine en la cabeza. Entonces también quería trasladar eso. Pero en fin, este fue el punto de inicio de la novela que me llevó a contar toda esta historia, que es una historia de ficción, si bien, como siempre, llena de apuntes autobiográficos. La novela está dedicada a Luis, que pues es el padre de tus hijos, tu expareja, ¿sí? y, y a tu padre, dice, por aquella película que hicimos juntos, la figura del padre siempre muy presente en toda tu obra, ¿verdad? En realidad está muy presente en esta novela, donde realmente son dos protagonistas, Manuel, que es el padre, y Anita, que es la hija. En un Marieta oscuro, la presencia masculina Claro, es tienes razón. prácticamente muy negativa, por un lado, en casi todos los personajes, y tienen una fuerza mucho mayor las mujeres. En Una mujer y dos gatos es una crónica de esa etapa tan especial y específica que vivimos durante la pandemia. Así es que creo que realmente no creo que tenga una presencia tan fuerte la figura paterna como en esta novela, en que sí, desde luego, es una novela dedicada a los padres, Claro, por supuesto a los padres de mi vida, que es el padre de mi hija Caterina y en parte de mi hijo Mario, pero también a mi padre. claro. Nuestro querido Fernando, que lamentablemente lo perdimos a principios de año, bueno, En abril, un, sí. un gran hombre. Y bueno, en esa dedicatoria dices, bueno, dedicada a Luis y a mi padre por aquella película que hicimos juntos. ¿Cómo fue esa película, Ayanta? Mi padre es escritor, como me imagino que casi todos, era escritor, como imagino que casi todos sabéis, y ha tenido 4 hijos, somos 4 hermanos que nos llevamos tenemos mucha diferencia de edad. De hecho, mi último hermano, Aquela, tiene 10 años, o sea que imaginaros, nos llevamos 44 años de diferencia. Y yo, entre todos mis hermanos, pillé una etapa muy concreta. De hecho, yo siempre digo que mi padre ha sido 4 veces padre, en el sentido no numérico, sino que ha sido 4 padres muy diferentes, porque le hemos pillado cada uno de nosotros en momentos de su vida muy diferentes. Y el momento que a mí me tocó fue ese padre que era todavía un escritor en ciernes, que escribía, pero que todavía no había tenido el éxito que tuvo cuando yo cumplí los 10, 11 años. Por lo tanto, toda la primera parte de mi infancia fue un padre muy aventurero, muy viajero, muy enamorado de su escritura, pero todavía sin ninguna evidencia de su talento, digamos, ¿no? O sea, todavía no había tenido eso que a él le espantaba, que fue el éxito que tuvo como escritor, porque él siempre habría preferido mantenerse, digamos, en un anonimato que luego Claro. nunca fue. Decía que quería ser monje cartujo.
Sí, bueno, pues no fue lo contrario de un monje cartujo, Claro. evidentemente, ¿no? O sea, digamos que era una fantasía porque era imposible. Entonces yo pillé toda esa época en la que él estaba escribiendo el Gárgoles y Avidis, una historia mágica de España, que fue una época indudablemente muy mágica en la que yo quedé completamente embebida de su amor apasionado por la escritura, le acompañé en muchísimos de esos viajes por España en un Land Rover que tenía, que era como una especie de casa con ruedas, porque tenía ducha, tenía camas, una cama detrás, o sea, toda la parte de atrás la había convertido en una especie de jaima llena de cojines orientales y viajábamos así por toda España buscando todo ese material que luego fue capaz de volcar en esa barbaridad de libro que es el Gárgoris y Avidis, ¿no? Y en el coche pues me iba contando historias. Yo realmente me crié pues con el biberón de esos relatos extraordinarios que por supuesto que tenían que ver con la realidad, pero al mismo tiempo estaban completamente ficcionados y exagerados y convertidos en literatura, que finalmente es lo que hace un escritor. Por lo tanto, toda esa primera etapa de mi infancia fue muy importante para forjarme a mí como escritora, aunque yo desde luego no lo sabía, pero es verdad que aprendí sin darme cuenta las herramientas del escritor y eso realmente es un privilegio del que todavía hoy doy gracias. Yanta, te escuché decir en una entrevista que dices que es tu primera novela de fantasía, es decir, no autobiográfica. Sin embargo, yo creo que es una novela bastante autobiográfica en el sentido de que yo encuentro bastante relación con Un mar violeta oscuro. Quizás no una relación directa, pero sí quizás un poquito en la temática o en la forma de ver el mundo quizás de Anita. También encuentro cierto paralelismo con Una mujer y dos gatos. Bueno, la novela es en esta época de la pandemia. Me gustaría preguntarte si crees que sí hay cierta relación con tus otras novelas, si crees que también puede ser autobiográfica o si estás en desacuerdo con esto. No, ¿sabes qué pasa? Que esta pregunta de lo autobiográfico o la ficción, al fin y al cabo me está pareciendo cada vez menos interesante. No porque la hagas tú, Luis, sino porque realmente toda escritura es autobiográfica, porque soy Claro. yo quien escribo. Soy yo quien escribo. Entonces, está claro que va a estar embebido de muchísimas cuestiones. Y los escritores, ahora mismo, tal y como se hacen las promociones, de algún modo, bueno, los escritores que tenemos la suerte de poder hacer promoción de nuestros libros, también lo subrayo, de algún modo hablamos demasiado. Porque si tú no me conocieras, si tú no tuvieras ningún tipo de referencia sobre mí, pues dirías, bueno, pues esta es una historia, es la historia de un zapatero y de una bailarina, porque es la historia que se cuenta. Y el único nexo común que podrías encontrar con un mar violeta oscuro es el interés que me produce la familia. A mí la familia me interesa muchísimo porque me parece, por un lado, un nido de víboras y por otro, pues un nido de amor y de apoyo y todo lo que sabemos, ¿no? Por lo tanto, creo que realmente si hubiésemos llegado a conocer a Dostoyevsky o a Stendhal o a cualquiera de los grandes escritores clásicos de nuestra cultura, todo nos habría parecido autobiográfico. De hecho, Flaubert, esa famosísima frase que cuentan que dijo cuando escribió Madame Bovary y otro poco que le meten en la cárcel por haber escrito algo tan irreverente para los usos y costumbres de la época, dijo Madame Bovary c'est moi. Y bueno, Flaubert así en principio no parece mucho Madame Bovary. Ayanta, también defines la novela como una novela coral. En qué sentido es una novela coral? En el sentido de que me interesa muchísimo, esta es una novela que tiene muchas referencias cinematográficas, como sabes, Mm. y yo estoy muy influenciada por un tipo de cine, soy una persona cinéfila y me emociona y me gusta mucho el cine italiano porque soy medio italiana. De hecho, ahora te estoy hablando desde un pueblito en la costa Ligure, que llevo aquí unas semanas. Y bueno, pues el cine italiano tiene esta cosa
coral, donde los personajes secundarios son importantísimos porque realmente apuntalan la historia, son el contrapunto cómico muchas veces o el contrapunto emotivo, es decir, que matas al secundario, matas, entre comillas, quiero decir que, pero no matas al protagonista, por ejemplo. Es decir, rodean, acompasan, son, bueno, es lo que le da, o sea, si los en música, si los protagonistas podríamos pensar que son el estribillo, los secundarios es todo lo demás, ¿no? Entonces es realmente importantísimo porque sin ellos me parece que me quedaría sin muchísimos elementos expresivos y emotivos para contar la historia. De hecho, aquí hay personajes secundarios que no son solo seres vivos, sino también hay personajes secundarios que en principio no lo son, porque hay una muñeca que se llama Mu, que es muy importante. Hay incluso un elefante, que es importantísimo y que es un personaje que pertenece a la fantasía, es una imagen, pero sí es una imagen que acompaña, cogido de la trompa al protagonista en ese último viaje. Claro. Entonces, son importantes. Se me hace muy interesante ese manejo de intrahistorias, ¿no? Porque la novela va saltando de Anita a Manuel, ¿no? Inclusive cada capítulo es Anita, Manuel, pero dentro de cada capítulo, que es la memoria o el recuerdo de un personaje, pues están todos estos otros personajes, ¿no? Entonces un manejo muy bueno de la intrahistoria. Sí, sí, la verdad es que, si te soy sincera, me volví bastante loca mientras lo escribía. Escribí como unas 100 páginas y luego llegó un momento, precisamente por aquello de ser escritora de brújula, en que estaba completamente perdida en mi propia imaginación, porque además estos personajes secundarios van apareciendo. Los personajes secundarios sí que realmente pertenecen a ese diario, entre Claro. comillas, que acompaña a la novela, porque en realidad son personajes que van llamando a la puerta de casa y se van colando y a veces se cuelan con una fuerza tal, como es el caso de Ingrid, que es un personaje secundario pero principal en esta historia, con una fuerza tal que hubo un momento que se estaba comiendo a los protagonistas y que tuve que tomar decisiones drásticas en relación a Claro. ella. Entonces es curiosísimo porque de pronto pues ves una escena por la calle con alguien que tiene un aspecto determinado o en el metro o te ocurre algo en el trabajo tal y clas, se te meten en la novela y empiezan a crecer y a crecer. Y entonces en la estructura de esta novela, que como bien decías es un capítulo Anita, un capítulo Claro. Manuel y así hasta el final, donde al fin y al cabo también se cuentan puntos de vista diferentes de la misma historia, con personajes secundarios que se van metiendo y que en un momento dado pues tienen 20 años o tienen 40 o tienen 60 en otro capítulo, pues claro, llegué a un momento en que ya no sabía dónde estaba ni hacia dónde iba. Me tuve que hacer el clásico corcho con todas las fichitas y tal, para no tener fallos de récord, para no equivocarme de fechas, para que los personajes además tuvieran un sentido cada uno de ellos. Y además, algo que también he ido aprendiendo según he ido escribiendo libros, los personajes secundarios se merecen tener un final también. Un personaje secundario no lo puedes dejar colgado. Es decir, Claro. que tienen que ser como pequeños relatos dentro del gran relato, ¿no? Entonces, ¿cómo rematarlos todos? En fin, bueno, o Pero sea, yo creo que lo organizaste muy bien y en lo personal me gusta mucho que cada capítulo como que cuenta una historia diferente. sí. Eso me parece, quizás hay capítulos que se pueden sostener solos, ¿no? Es decir, Sí, que hay eso es lo, capítulos que que es lo, podrían ser un relato en sí mismo, sí. claro, y eso se me hace, pues, fenomenal. Ayanta, también tienes de repente así estas frases que son como aguijonazos, no sé cómo llamarles, que me gustan bastante. Dices por ahí, enfurécete ante la muerte de la luz.
que ahí encuentro ecos el escribe de un mar violeta oscuro en este Lo que pasa es que el clímax. Enfurécete es de un máximo poeta que es Dylan Thomas. De hecho, digamos, la frasecita antes de que empiece el verso, antes de que empiece el libro. Y eso fue, pues, leyendo a Dylan Thomas, leí este verso y dije, es exactamente la novela, porque al fin y al cabo la novela Claro. es un buscar la luz que puedes encontrar al final de ese túnel que es la vida entera y es también ese paso al más allá. Ahí entra Pero también, es perdón. intentando no perder la luz, claro. Bueno, ya mencionaste que la memoria, que también pues es muy importante en esta y en tus otras obras. Gustaría preguntarte si crees que la memoria embellece el pasado. Para mí es fundamental. Te decía antes que me interesan mucho los temas familiares y si me interesan mucho los temas familiares es porque el tema de la memoria es principal, es decir, somos memoria. Si no tenemos memoria, no somos nada. Y me parece que la memoria hay que honrarla, hay que guardarla, hay que pasarla a nuestra descendencia, porque además cuando perdemos la memoria podemos encontrarnos con situaciones muy graves, de todo tipo, situaciones muy graves desde cuestiones políticas, por supuesto, a cuestiones sentimentales y personales. Por lo tanto, es esa voz que escribe, que en este caso es mi voz, y que escribe precisamente para guardar la memoria, ya sea una memoria autobiográfica como en Un mar violeta oscuro, ya sea una memoria de ficción como Si no amaneciera, que es en cualquier caso real, porque está contando pues desde antes de la Guerra Civil Española hasta nuestros días, pasan dos guerras en Europa y bueno, y un montón de cuestiones relacionadas también con ello, ¿no? Entonces, la voz de la memoria es fundamental y creo que es una de las cometidos principales que tenemos los escritores, dejarlo por escrito, es decir, que no se borre, que no lo borre el paso del tiempo. La figura de la madre también importante, ¿no, Ayanta, en esta novela? Claro que el padre sería el principal, pero también Anita añora a la madre. Me gustaría preguntarte, bueno, la figura de la madre también, pues importantísima en tus otras obras, ¿verdad? Sí, es una madre siempre muerta. No consigo Claro. escribir algo, fíjate, ¿no? Sobre una madre que esté viva, porque mi madre murió cuando yo tenía 9 años y esa es mi experiencia vital. Afortunadamente soy madre de 2 hijos y no me he muerto. Quiero decir que estoy aquí todavía y he podido criarlos y son ya mayores, por lo Mm. tanto no van a tener esa ausencia. Tengo la experiencia de la maternidad mía propia, pero no de la madre como hija. Y entonces siempre, de momento, en todo lo que he escrito, esa madre acaba siendo un recuerdo porque ya no está entre los personajes. Y acaba siendo, claro, un recuerdo muy vivo, muy emocionado, otro subterfugio para hablar de la memoria, porque cuando falleció mi madre, que yo tenía, pues eso, como os decía, 10 años, yo entendí que tenía que escribir para no olvidarla. Ese Claro. fue ese paso, ese rito de paso que es me siento a escribir o pienso que voy a ser escritora o que algún día escribiré, fue por eso. Entonces, Tenías es, un diario de niña, ¿verdad? sí, Que te escribías. lo conté en la otra entrevista, que tenía un diario en el que escribía no lo que me acontecía cada día, o sea, no el presente, sino es un diario que decidí escribir para dejar por escrito todos los recuerdos que tenía de mi madre porque sabía que la olvidaría. Y en realidad ese fue el principio de mi escritura. Si luego bien es cierto que tardé mucho en arrancarme como escritora porque hasta los 43 años no escribí nada y ahora tengo 54, pero es verdad que eso ya estaba ahí. Ayanta, también me pareció una novela con cierto erotismo.
No sé si estés de acuerdo, a diferencia de tus otros trabajos. Me gustaría preguntarte por qué, o si es alguna casualidad, pero No, 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 si nada, noté nada es ciertos, casual. Nada claro, es casual nunca, sino es causal todo, como también claro, esto decía mi padre mucho, ¿no? Porque me interesa mucho. Fíjate, hace unos días estaba leyendo una novela de Luis Landero que se llama El guitarrista, donde también hay muchas partes que son muy eróticas y leía y releía esas páginas porque es dificilísimo escribir una escena sexual. Primero porque las palabras o son vulgares, las claro, palabras que uno tiene a disposición, el vocabulario, o son vulgares o son médicas, o sea, como tienen esa frialdad que exacto, está despojada de la belleza literaria. Entonces, es realmente un reto para un escritor escribir una escena erótica donde no se caiga en la vulgaridad, tampoco caigas en el pacatismo que no tiene sentido, genere ese erotice al lector y aporte algo a la historia. Entonces era algo que siempre he huido de ello porque no me sentía todavía capaz de abordar el tema, porque no es fácil. Y aquí dije, venga, Ayanta, ponte a trabajar en esto, porque es interesante, porque evidentemente la vida sexual de los personajes les define también. Somos seres sexuados, por supuesto, y muy sexuales. Por claro. lo tanto, era importante mirar por ese ojo de la cerradura y ver también qué les pasaba en ese sentido. Y me divirtió mucho al final escribir estas escenas y yo misma estaba sorprendida diciendo, madre mía, qué cambio, ¿no? Hay en ti también Claro. a la hora de escribir esto, pero me interesaba mucho pensar cómo eran en la cama estos personajes. Y bueno, así lo he hecho. Y es verdad que es una diferencia notable en relación a lo anterior que he escrito. Ayanta, también ciertas escenas que me recuerdan Una mujer y dos gatos, por ponerte un ejemplo, cuando Anita y Pablo van en el coche, que van al principio de la novela, se me vinieron ciertos ecos de esta escena, digo que no tiene nada que ver el contexto, pero que cuentas en Una mujer y dos gatos que vas en coche con, no sé si era tu novio de ese momento, Sí, sí, es sí. decir, ciertos paralelos, no sé si estabas consciente de ello o son, pues me imagino que cosas que surgen natural, porque como dices, Bueno, Luis, es tú ahora, tú que te has convertido en un especialista en mis escritos, porque la verdad es que como no hago más que hacer entrevistas con periodistas que la mayor parte de las veces pues no han leído ni siquiera el libro del que se está haciendo la entrevista, ni mucho menos lo que he escrito atrás, pero tú sí, pues claro, evidentemente, o sea, yo esta novela la empecé a escribir hace 4 años y claro, se me cruza Una mujer y dos gatos, es decir, que durante toda la situación pandémica y el confinamiento y demás, yo escribía por la mañana Una mujer y dos gatos y por la tarde Si no amaneciera. Lo que pasa es que Una mujer y dos gatos es un libro mucho más breve, lo terminé antes, lo publiqué y seguí escribiendo Si no amaneciera. Entonces, si bien Si no amaneciera, el tema pandémico no existe prácticamente porque es solo la salida y es un poco la excusa para que esto es la excusa argumental para que este padre y esta hija no se puedan encontrar en estas últimas 24 horas. Así es que el tema de la pandemia no se desarrolla en absoluto. Pero esa escena es amiguita, muy amiguita de esa escena de Una mujer y dos gatos. Oye, Ayanta, pero me sorprende que dices que el tema del COVID, bueno, tienes razón, no se desarrolla, pero pues de alguna manera es como el núcleo, ¿no? Porque si no hubiera sido esta época, pues no hubieran estado separados, ¿no? Anita y, Claro, por eso digo que es una excusa argumental, pero claro, luego realmente de COVID no se habla. O sea, es algo exactamente. que está todo el rato en el pasado. La cuestión es que estos dos, este padre y esta hija, no se pueden encontrar porque hay esa situación. Pero eso se entiende al principio, en el primer capítulo y en el último de la novela. El resto
es todo un viaje hacia otros lares. Y yo sí te consideraría, Yanta, quizás oír muy burdo esto, pero una escritora del COVID, ¿no? Porque de alguna, bueno, con excepción de Un mar violeta oscuro, pero son como novelas, bueno, esta y Una mujer y dos gatos, pues que representan muy bien estos años, ¿no? Aunque como dices tú, no se desarrolla tanto, pero Bueno, es no, como el tiempo y espacio, ¿no? sí, no, bueno, es circunstancial, no, realmente no, o sea, en Una mujer y dos gatos sí, porque está centrado totalmente en Ujú, eso. Mar violeta oscuro evidentemente no había pasado todavía. claro. Si no amaneciera, hay de los 4 años, pues hay mitad novela que se escribe en la época COVID y mitad novela en la que no. Y la verdad es que afortunadamente, y a diferencia de lo que preconizaban muchos agoreros, el COVID, vamos, desde luego en mi vida no está presente en absoluto desde hace ya muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Por lo tanto, no veo que haya una influencia ni que mi Ujú. vida haya cambiado especialmente, sino en esos meses así especialmente complejos. En cuestiones del tipo de escritura, como ya te mencioné al principio, son descripciones simples que te ponen en el momento, es decir, simples pero a la vez profundas. ¿Tú cuando escribes estás consciente o lo quieres hacer de esa manera, de no ser muy rebuscado o así te nace escribir? Es que no hay ninguna construcción, ¿sabes? O sea, Ujú, ninguna construcción. Lo que hay es muchísimo trabajo. claro. Soy muy obsesiva con las palabras. No me gusta utilizar palabras que no sean exactamente. En ese sentido no me gusta el rebuscamiento, ¿no? Porque evidentemente en este idioma nuestro tenemos una maravilla que son los sinónimos. Es decir, que por cada palabra generalmente tenemos un montón de sinónimos y realmente en este idioma podríamos escribir de un modo muy rebuscado Ujú, o hacer frases muy largas, pero para mí escribir es como lanzar una flecha, es una flecha, cada frase claro, que tiene que llegar, así claro, es. y apuntar en la diana. Que Entonces, la a diferencia, perdón que te interrumpa, Yanta, pero a diferencia de tu padre sí era muy rebuscado, ¿verdad? Sí, mi padre era muy barroco, Claro. eh, y de hecho siempre me decía, te envidio, porque es que claro, escribes de una manera pues mucho más directa y sencilla, pero mi padre, ojo, porque mi padre era muy barroco, en su primer libro de manera especial, pero luego él fue depurando eso, fue quitando, quitando, quitando. Lo que pasa es que la cabeza de mi padre era un laberinto tal que, claro, sus frases tienen 1000 subordinadas y comas y paréntesis, porque se le atropellaban los pensamientos. Y es una manera, y no es que no me guste leerla, pero a mí personalmente como escritora busco algo cristalino, y en ese sentido no es que busque una brillantez, pero es cierto que al final, trabajando en la frase, yo escribo una frase y la miro y pienso cómo despojarla de todo. Claro. Voy quitando, quitando, quitando. Mis correcciones es quitar, 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 utilizar. Y entonces cuando llega el adjetivo, cuando realmente esa frase necesita un adjetivo, es como un regalo. Es como, ¡ay, qué bonito este adjetivo! Pero solo si realmente añade algo a Claro, esa música. lo breve y bueno, dos veces bueno. Ayanta, por ahí hay una descripción de Pablo que dice que como que parece que nada pasa ante él, aunque todo esté pasando. Me gustaría preguntarte si así era tu padre. No, No. no, por lo menos yo, por lo menos, claro, esto es una visión completamente subjetiva. A mi padre le pasaban muchas cosas y yo sabía exactamente todo, sabía, exactamente, creo saber es bastante bien todo lo que le estaba pasando.
personaje de Pablo no está en absoluto basado sobre la figura paterna. Manuel sí tiene cosas, algunas cosas, no lo reconocería tampoco como mi padre, ¿no? El personaje de Pablo es un Frankenstein de varios hombres que he conocido, tiene incluso cosas de mi hijo. Es una mezcla muy curiosa. De hecho, la familia, digamos, la gente más cercana, que realmente se conoce muy bien todo, les despistaba mucho porque era como, ay, se parece, y ahora se parecen, pero no es nadie. El personaje de Pablo es Pablo. Allenta, esta novela pues surge poco después de que fallece tu padre. Eh, y yo sé que te han preguntado porque puede parecer que de alguna manera es una novela premonitoria, ¿no? Inclusive de cómo fallece tu padre. Me gustaría preguntarte, porque yo sé que tu padre la leyó, eh, ¿qué te dijo tu padre al respecto? ¿Le gustó? ¿No le gustó? Porque yo sé que era muy sincero contigo. Y, ¿Y qué opinas de esto de que en efecto puede parecer una novela premonitoria? Bueno, no es que lo pueda parecer, es que lo es. Bueno, lo es, así es. Lo es y lo asumo. Es decir, que no me sorprende tampoco. Me duele, sí, Claro, pero no me sorprende en el sentido de que creo que las personas creativas, es decir, los escritores, por ejemplo, que es algo que conozco bien, pues escribimos sobre el pasado, escribimos sobre el presente y escribimos sobre el futuro. Porque al fin el futuro es lo que visualizamos y es también lo que tememos en algunas ocasiones, es lo que deseamos. Y en mi caso yo estaba totalmente destrozada a la idea de esa muerte de mi padre que se avecinaba. Y yo empecé a escribir esta novela porque se la quería regalar a mi padre. Empecé a escribir esta novela que era una novela de despedida hacia la figura paterna de una hija. Y esto es lo que es profundamente autobiográfico. No el relato, no la anécdota, no el cuento de lo que le pasa a estos personajes, sino lo que es profundamente autobiográfico era mi pavor a la desaparición de mi padre, porque mi padre ha sido y es alguien importantísimo en mi vida. Y simplemente por una cuestión de años, pues sabía que era algo que iba a suceder. Por lo tanto, estaba cada vez más asustada de esto y de qué le iba a pasar a él, cómo iba a ser el asunto y qué me iba a pasar a mí también, claro. Y entonces, de hecho, esta novela la escribí no con prisa, porque he tardado muchísimo, porque soy una escritora lentísima, pero sí con una prisa interna que quería que la leyera, o sea, que no quería que se fuera de este mundo sin haberla leído, porque tenía la necesidad de que la leyera. Y entonces yo a él nunca le he dado los textos antes de que estuvieran terminados, jamás. Hemos hablado tanto de mucho de lo que yo estaba escribiendo en el momento como de lo que él escribía, pero nunca nos pasábamos los textos sin terminar porque no nos gustaba, ¿no? Ni siquiera le he pasado nunca las galeradas, que es, digamos, ya la copia final de la novela que luego va a imprenta. Siempre le he dado el libro en papel, ya publicado, toma, para ti. Y en este caso le di las galeradas, fíjate. Si no llego a darle las galeradas, no lo habría leído, porque murió 10 días antes de que saliera el libro impreso. Y le di las galeradas y eso, como pocos días después de terminar de leerlo, falleció y no pudimos hablar en persona porque era Semana Santa, estábamos de vacaciones en lugares diferentes, yo estaba aquí en Italia, él estaba en Castilfrío y entonces me llamó y me dijo que le había parecido apabullante, es la palabra que utilizó,
que necesitaba leerla otra vez, que le había parecido muy dura de leer, y me dijo, hablamos mucho, fue una conversación telefónica larga, ¿no? Pero me dijo, y esto sí fue impresionante, me dijo, bueno, hija, me lo dijo riéndose, porque además tú sabes, Luis, que él estaba siempre coqueteando con el tema de la muerte, porque sabía que estaba muy cerca, lógicamente, por edad, y estaba siempre leyendo libros, ensayos sobre estas cuestiones, y riéndose me dijo, bueno, hija, veo que me acompañas hacia una buena muerte. Y 3 o 4 días después se murió. Entonces, cuando pasó esto, el libro todavía no se había publicado. La editorial me llamó consternados, porque además siempre hemos publicado en la misma editorial ambos. Para la editorial Planeta, pues mi padre era una institución, obviamente, por su recorrido como escritor y hombre de cultura y agitador cultural, etcétera. Y me dijo, me preguntaron si quería que se pospusiera la publicación de la novela. Y enseguida me dijeron, se dieron cuenta de que ya no era posible, porque ya había preventa, ya estaba en marcha todo el mecanismo. Y estábamos todos bastante preocupados, en fin, de cómo iba yo a asumir esta promo con un luto así, con alguien tan conocido, tan polémico, además. Ha sido muy duro. He tenido momentos muy ambiguos en los que miraba este libro como precisamente por haber, por esta sincronía, o sea, como algo un poco maligno, ¿no? Y otros momentos en que decía, no, es fantástico realmente. O sea, que lo haya leído y que lo hayas escrito. Y ahora estoy ahora no sé qué pensar. Es que es todo muy reciente. No sabría decirte cómo me siento en relación a este libro. Claro. No lo sé. Hay algo que se menciona por ahí es descansar de mi pasado. Em, con este libro y con un mar violeta oscuro, el escribirlo de alguna forma te ha hecho descansar de ese pasado o reconciliarte o no hay nada de qué reconciliar. Es que creo que realmente yo voy aprendiendo también, porque no tengo ni idea. Quiero decir que para mí esto, o sea, cada vez que me siento a escribir es un misterio. Ni siquiera sé cómo, o sea, yo miro lo que he escrito a lo largo de mi vida y ni entiendo cómo he podido escribir 400 páginas. No, no por la cantidad, quiero decir, de dónde sale todo esto, ni cómo, o sea, creo que no puede haber ninguna teoría al respecto, que es algo que no es inconocible por un lado, y por otro tampoco creo que me sana de nada. O sea, que no creo que la escritura sea sanadora. Probablemente sí escribir, no de un modo literario, o sea, escribir para desahogarte, para sacar cosas, esto que te dice un psicólogo, oye, pues lleva un diario, pues seguramente que sea, pero claro, para mí escribir es ir a la guerra. No, es ir a la guerra porque no sé con qué me voy a encontrar, es una zozobra. Por un lado me apasiona, por otro preferiría hacer cualquier cosa antes que escribir, pero por otra parte no puedo no escribir. O sea que es todo una cosa muy loca, que no... Entonces me gustaría descansar de mi pasado, pero por otra parte digo, qué maravilla tener pasado, porque si uno no tiene pasado, ¿de qué escribe? O sea, ¿en qué Claro. conviertes cómo llegas a pergeñar esas ficciones? Entonces, no sé, Luis, no sé contestarte a esta pregunta, pero ¿qué es una guerra? Desde luego. O sea, yo no soy una persona que se sienta a escribir diciendo, ¡ay, qué maravilla! Me voy a poner a escribir. No, no, no. Escribo pues escribo como respiro y cómo y quiero y Claro, tengo como que hacerlo. una necesidad. Sí, sí, sí. Imagino que sí.
Ayanta, con el tema de la muerte, pues se me hizo muy interesante y muy profundo cómo escribes acerca de ella al final. No sé si me permitas leer un poquito que lamentablemente no pude conseguir el libro en físico, lo tengo en digital, así No que, destripes nada, ¿eh? pero No ya lo destripes pedí, bien en camino, así que, porque quiero tener tu obra toda en papel. en papel, porque tengo Te agradezco, Luis. no es broma, pero tengo como un pequeño rincón. No quiero decirle altar, ¿verdad? Porque suena, suena muy, No. pero donde están todos, lo único que Saltar cuando tengo ahí, estemos muertos también nosotros. lo, lo único que tengo ahí en ese rincón es un Buda, una máquina de escribir, una imagen de Mm, Cervantes y todos los libros de, bueno, no mm. todos, pero bastantes libros de tu padre, todos autografiados por él. Y ahí quiero poner también los tuyos, Ayanta, que ya la próxima vez que vaya a España para vernos, para que me los firmes, por favor, Claro, muchas y gracias. tenerlos, porque yo siempre he dicho que la obra de tu padre no se entiende del todo sin tu obra también. Yo Eso creo es que muy bonito. es parte fundamental. Y bueno, Ayanta, como lo tengo aquí en digital, ya se me perdió. Una Pido, sí, disculpa con estas cosas de los, no te pero bueno, preocupes. mira, aquí lo tengo ya. Dice, esto me parece, no sé si, no recuerdo si es el último capítulo o el penúltimo, pero es Manuel, capítulo de Manuel, dice, morir es volver a empezar. Esta frase no es mía, la leí en alguna parte y quien la escribió sabía lo que se decía. Ahora que la máquina que dibuja montañas escarpadas al compás de los pitidos intermitentes de mis pulsaciones muestra una línea recta y verde en la pantalla, lo he entendido. No existe un final porque mi rostro está pintado sobre el de mi hija. Somos el resultado de miles de imágenes superpuestas, apiladas y tatuadas en la piel de nuestra desmemoria. Una torre tan torcida que parece la de la Plaza Italiana de los Milagros y tan alta que se enraiza en la tierra y en las nubes. La veo. He querido morir con los ojos bien abiertos para no perderme nada. Se alza frente a mí. No hay forma de entender dónde empieza, dónde acaba. Nadie lo cuenta, a pesar de que la escalera de caracol, que la gavilla esté llena de gente. Yo creo que resume muy bien la novela, ¿verdad? Estas últimas. Sí, 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 sí. Este es es donde llega Manuel y donde llegaremos todos. Y es como en realidad también, mira, escribir, reflexionaba el otro día, Luis, para mí es como una plegaria. Es como rezar un poco. Y así es como me gustaría morir. Así es como murió mi padre. Y creo que así es como nos gustaría a todos. Es decir, realmente vivir con los ojos bien abiertos y morir sin perdernos esa experiencia tan vital y tan importante. Hay dos momentos que son principales, el nacimiento y la muerte. Pues es eso, ¿no? O sea, es acoger este camino tan curioso, tan extraño que es la vida en la que de pronto nos vemos volcados y obligados a seguir andando, pero a andar con, bueno, con ese donaire, ¿no? Con ese amor también por la vida y por alcanzar esa meta que es la muerte. Ah, Con conciencia. lo que mencionabas que te dijo tu padre Ayanta de que me acompañas a una buena muerte, ¿verdad? Algo así. Y yo ya te lo había mencionado, pero me impactó bastante que, pues, como sabes, fui a visitar a Kela esta vez que estuve en Hermano, Madrid sí. y a Naoko. Tuve la oportunidad de entrar a la que era la casa de tu padre y algo que me sorprendió es que todo estaba intacto, parecía que tu padre ahí estaba, una cosa impresionante. Y en pues en su mesilla, en su mesa, en su estudio, donde tenía los libros que había dejado, eh, estaba una mujer y dos gatos. Eso se me hizo bastante emotivo. Yo creo que, bueno, es indiscutible el amor que se tenían ambos por el uno y por el otro, pero que ese sea el libro que haya estado ahí y todavía tenía no sé cómo le llaman ustedes, los post-its, Pues estos, sí.
Los post-its ahí estaban, porque tu padre era muy de post-its, ¿verdad? Siempre en sus programas también todos los libros. Sí, sí, sí. Así Yo la que, verdad es que no lo sé porque me lo has contado tú, pero yo no he entrado en el despacho de mi padre todavía. Han pasado 4 meses, 5 ya casi de fallecimiento y claro, ha sido todo muy complejo claro, por muchísimas razones, pero vamos, complejo emocionalmente, psicológicamente. Y bueno, esto me lo contaste tú en un correo y lo visualicé y me hizo ilusión saberlo y leerlo, así es que te agradezco, Luis. Pero yo voy poco a poco porque es que para mí ha sido como... Y también esta conjunción de este libro con la promoción que ha sido muy prieta y claro, evidentemente todo el rato hablando de mi padre, o sea que ha sido un luto muy curioso, claro. tan curioso como era mi padre, o sea, bastante excéntrico todo, y en el que se pueden encontrar cosas hermosísimas y cosas también muy fatigosas para mí. Claro. Pero bueno, aquí estoy. Y te lo agradezco enormemente, Yanta. Realmente tú lo sabes. Ya para terminar, Ayanta, me gustaría preguntarte en qué estás ahora. ¿Estás descansando de la escritura? ¿Estás ya escribiendo? ¿Qué proyectos tienes? ¿Sigues en el radio? Quizás haciendo cine. ¿Tienes algunos planes para volver al cine o en qué estás? No, no, cine, bueno, pero es que en realidad es porque en Wikipedia pone que soy actriz, pero yo llevo sin dedicarme a la interpretación 25 años. Lo que pasa es que se sigue diciendo, pero yo no tengo nada que ver Oye, con eso. que por cierto, en eso, perdón que te interrumpa, en eso que dices que sale en Wikipedia, por ahí apareciste en una película de Miguel Bosé, ¿verdad? De muy Sí, principios de los 90. cuando Wow, tenía 20 años, besé a Miguel Bosé. O sea, bueno, era la envidia de todo el equipo de rodaje, porque era la única que tenía un beso con Miguel Bosé, que era un bellezón en la época. qué increíble. Bueno, esta es una anécdota así de recorrido profesional. No, sigo en el radio, sigo con mi programa de A Media Luz, que es un magazine cultural. Luego este año imparto también estos cursos de escritura creativa a lo largo del año. Tengo como dos cursos. Uno se titula Te lo cuento, que es un curso sobre el recorrido breve, cuento, epístola, diario, y otro es La vida de ayer, que es sobre escritura autobiográfica, y que aprovecho para deciros que si estáis interesados, pues se puede encontrar la información en mi página web, en ayantabarili.com, y Ok. os podéis apuntar, que además tengo muchos alumnos que de pronto vienen de México, de Colombia, en fin, del otro lado del charco, que decimos aquí, ¿no? Mm. Y me he puesto a escribir un nuevo libro. Lo que pasa es que estoy sin fuelle ahora mismo, pues porque, pues eso, estoy como terminando los últimos goteos de la promo de Si no amaneciera, que como te he dicho, pues ha sido muchísimo trabajo. Y luego estoy sin fuelle por este luto, es decir, que estoy todavía que pongo las manos así en el teclado y de ver las manos en el teclado me entran ganas de llorar porque lo tengo completamente relacionado con, bueno, pues con mi padre. Claro. Se pasará porque todo se pasa y todo esto se convertirá en una riqueza y seguiré escribiendo, pero ahora mismo pues voy más lenta de lo que voy generalmente, que es, pues sí, como te decía, soy una escritora así como que va de puntillas como esto, lo otro. Pero vamos, ya estoy con un nuevo proyecto, desde luego. Perfecto, Ayanta. Pues hemos terminado. No sé si quieras agregar algo más. Bueno, yo invito a todos nuestros espectadoras a que lean Si no amaneciera, y no nada más Si no amaneciera, sino también, si no lo han hecho, Un mar violeta oscuro y Una mujer y dos gatos. Y también, ¿por qué no? Este libro, el famoso Pacto de Acto de Sangre, sangre. Sí. que a mí la verdad me gusta mucho. No sé cómo definir este libro, no es una novela, podría ser como una especie de diario, ¿no? Ayanta, Bueno, son dos epístolas, es una carta, es carta. autobiográfico, es una carta de mi padre hacia mi hermanito pequeño, Aquela, y una carta mía hacia mi padre. Y Claro. ahí, bueno, ahí también se reconstruye un poco la historia. Es un libro muy bonito. Lo No que sé pasa si todavía se publique este libro, pero seguramente esté
en Imagino formato que digital, no sé. sí, se puede encontrar, sí, 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 sí. No, decirte nada, Luis, una vez más agradecerte. Tus entrevistas son siempre un placer absoluto. Eres de los pocos periodistas con los que se puede hablar del libro en sí, lo cual no sabes cómo lo agradezco. No te puedes ni imaginar cómo lo agradezco, porque si no es como, bueno, como hacer, no sé, como hablar con nadie, ¿no? O sea, que agradezco el esfuerzo de que te leas los libros y de poder tener conversaciones tan hermosas como estas. Así es que aquí estoy, Luis, para lo que necesites, pues cuando publique nuevo libro. Muchísimas gracias, Ayanta, te lo agradezco y te mando un muy, muy fuerte abrazo. Muchas, muchas Un gracias. abrazo fuerte y gracias a todos vosotros. Chao. Muchas gracias. Hasta luego, amigos. Nos vemos en una emisión más muy pronto.